Detente un momento, solo un momento. No sigas pasando de largo sin escuchar esto primero. Sé lo que has cargado. Sé que hay días en que te levantas con el mismo peso con el que te acostaste la noche anterior. Sé que hay preguntas que llevan dando vueltas en tu interior mucho más tiempo del que quisieras admitir. Sé que en más de una noche, cuando el silencio era lo único que te rodeaba, te preguntaste si algo iba a cambiar algún día. Si lo que estás viviendo tiene algún sentido. Si Dios todavía tiene algo bueno reservado para ti. Y aunque no lo hayas dicho en voz alta, lo sentiste, lo pensaste, lo dudaste en lo más profundo. Pero hoy no es un día cualquiera. Hoy Dios pone su mano sobre tu hombro, no para detenerte, para decirte algo que tu alma lleva tiempo necesitando escuchar. Yo te estaba esperando, no como una frase vacía, como una verdad que lleva tiempo siendo cierta, y que hoy finalmente llega al lugar correcto. Yo te estaba esperando, porque Dios no reacciona a tu historia, la conoce desde antes, la sostiene desde antes, y ha estado esperando este momento exacto para hablarte directamente al corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». El fin que esperáis, no el fin que temes, no el final que el enemigo ha intentado hacerte creer que es el único posible. El fin que esperas en lo más profundo. Ese es el que Dios tiene en mente para ti. Y aunque ahora mismo no todo encaje, aunque haya piezas que todavía no tienen lugar visible, el plan no está detenido. Está en movimiento, y tú estás exactamente donde necesitas estar para recibirlo. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios esta declaración ahora mismo. Dios, estoy listo para lo que tienes para mí. Escríbelo, aunque todavía no lo veas completamente, aunque haya partes del proceso que no entiendas. Escríbelo como el primer acto de fe de este día, y escribe también lo que llevas cargando. Ese nombre, esa situación, esa promesa que parece tardar demasiado. Aquí oramos por cada comentario. Dios los ve todos. Dale me gusta a este video y compártelo ahora mismo con alguien que lleva demasiado tiempo sintiéndose solo en su proceso. Alguien que necesita escuchar que Dios no se olvidó, que lo estaba esperando. Hay algo que necesitas entender sobre la manera en que Dios trabaja, algo que cambia todo cuando lo ves con claridad. Pero antes de llegar a eso, quiero hablarte de algo que sucede en el corazón cuando el proceso se extiende demasiado. Hay un punto en la espera donde el corazón empieza a ajustar las expectativas, empieza a protegerse, aprende a no creer demasiado para no decepcionarse demasiado, aprende a mantener la esperanza a un nivel controlable, a no abrirse del todo para que si algo no llega, el dolor sea manejable. Y eso es completamente humano. Es la respuesta natural de un corazón que ha sido herido más de una vez. Pero ese mecanismo de protección, aunque tiene sentido, también puede cerrar exactamente lo que necesita estar abierto para recibir. Puede cerrar la fe, puede cerrar la expectativa, puede cerrar la mano justo cuando Dios está a punto de poner algo en ella. Y Dios lo sabe. Por eso no te pide que finjas que no duele, te pide algo diferente. Te pide que confíes de todas formas, no con emoción fabricada, con una decisión que va por delante de lo que sientes. La decisión de creer que Él es quien dice ser, que su palabra es lo que dice ser, que lo que prometió lo cumple, aunque el proceso haya sido más largo de lo que esperabas. Dios casi nunca trabaja como nosotros esperamos. Nosotros queremos respuestas rápidas, queremos señales claras que confirmen que el camino es el correcto. Queremos que lo que pedimos llegue de manera inmediata y visible. Queremos entender cada paso antes de darlo. Pero Dios trabaja diferente. Trabaja en profundidad, trabaja en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Trabaja en el interior de la persona antes de cambiar las circunstancias que la rodean. Y eso puede confundir, puede hacerte creer que nada está pasando cuando en realidad todo está pasando. Puede hacerte creer que Dios no responde, cuando en realidad está construyendo algo que todavía no tiene forma visible desde donde tú estás. El Salmo 139, versículo 5 dice, «Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano». Detrás, cubriendo lo que ya pasó. Delante, preparando lo que todavía no llegó.
y su mano sobre ti en este momento, no a distancia, sobre ti. Eso significa algo muy concreto para tu vida hoy. El Dios que va delante de ti ya estuvo donde tú todavía no has llegado. Ya conoce el terreno. Ya preparó lo que necesitas para lo que aún no puedes ver desde donde estás. No caminas hacia lo desconocido, caminas hacia donde Él ya estuvo. Y lo que parece un desierto desde tu perspectiva, ya tiene salida en la perspectiva de Dios. Y hay algo más que necesitas escuchar, porque el proceso que estás viviendo no es solo para llevarte a un destino, es para transformarte en el camino. Antes de cambiar tus circunstancias, Dios trabaja en ti. Antes de abrir las puertas que estás esperando, trabaja en el corazón que va a cruzar por ellas, y eso requiere tiempo, no porque Dios tarde, sino porque lo que está construyendo en ti no se puede apresurar sin perder profundidad. Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 dicen, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter aprobado. El carácter aprobado produce esperanza. No es una cadena de sufrimiento, es una cadena de formación. Y lo que estás viviendo puede ser exactamente ese proceso, no un castigo, no un olvido, una formación que está produciendo en ti, algo que el camino fácil nunca podría haber producido. Porque las bendiciones más profundas de la vida no llegan a cualquier corazón, llegan al corazón que fue preparado para sostenerlas. Y Dios te está preparando, no para entregarte algo que no puedas sostener, para entregarte algo que cabe perfectamente en la versión de ti que está siendo formada en este proceso. Piensa en esto un momento. Si José hubiera llegado al palacio sin pasar por el pozo, sin pasar por la casa de Potifar, sin pasar por la cárcel, habría tenido poder, pero no habría tenido la sabiduría para usarlo. Habría tenido posición, pero no habría tenido el carácter para sostenerla. El proceso no fue el camino de llegada al propósito. El proceso fue la formación del hombre que podía vivir en el propósito sin destruirse. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo, no solo preparando el destino, preparando a la persona que va a habitarlo, formando en ti algo que no se puede comprar, ni pedir prestado, ni recibir por atajos. Se forma en el proceso, en los días que no entiendes, en los años que parecen silenciosos, en las circunstancias que no elegiste. Ahí es donde Dios construye la versión de ti que puede sostener lo que viene sin romperse. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará, no la dejará a medias, no la abandonará a la mitad del proceso, la llevará a su forma completa. Y ese es el Dios que tienes del lado, el que no deja procesos incompletos, el que perfecciona lo que comenzó, y lo que comenzó en ti lo completará. Yo te estaba esperando. Ahora quiero llevarte a una escena, a un lugar que puedes imaginar con toda la intensidad que tiene, un pozo profundo y seco en medio del desierto de Canaán. Hace calor, el sol cae sin misericordia, y en el fondo de ese pozo hay un joven. Tiene 17 años, se llama José, y lo que lo trajo hasta ahí no fue un accidente. Fueron sus propios hermanos, los que deberían haberlo amado, los que deberían haberlo protegido, los que vieron la túnica de colores que su padre le había dado como señal de favor, y en lugar de celebrar con él, decidieron quitársela. José había salido esa mañana a llevarles comida a sus hermanos al campo, sin sospechar nada, sin saber lo que estaba por pasar. Génesis capítulo 37, versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron contra él. El joven que venía con comida, el hermano que llegaba de parte de su padre, lo agarraron, le quitaron la túnica y lo echaron en ese pozo, vacío, sin agua, a esperar su destino. Y lo que los hermanos hicieron después fue tan frío que cuesta procesarlo. La Biblia dice que se sentaron a comer. Génesis capítulo 37, versículo 25 dice, y se sentaron a comer pan. Se sentaron a comer, con su hermano en el pozo a pocos metros, gritando quizás, llorando quizás, sin entender por qué. Hay algo en esa escena que duele de una manera muy específica,
porque no fue un extraño, fue la familia, fue el lugar donde José esperaba ser amado, y eso es el tipo de herida que no se explica fácilmente. El tipo de traición que deja una pregunta que no tiene respuesta humana. ¿Por qué? ¿Por qué los que debían cuidarme son los que me lastiman? ¿Por qué el lugar donde debía estar seguro es donde más he sufrido? ¿Por qué hice todo bien y aún así terminé en este pozo? ¿Lo has sentido tú también? No el pozo literal, ese lugar de la vida donde nada tiene sentido, donde el dolor vino de donde menos lo esperabas, donde te encuentras preguntando por qué estás exactamente ahí cuando hiciste lo correcto. Quédate con esa pregunta, porque la respuesta de Dios va a llegar. No todavía, primero hay que ver más del camino, porque lo que pasó después del pozo no fue el palacio de inmediato. Fue Egipto, fue la casa de Potifar, fue la acusación falsa de la esposa de Potifar. Fue la cárcel. José pasó del pozo al palacio, pero entre el pozo y el palacio hubo años que no se pueden saltar. Años que desde adentro debían sentirse como eternos. Años donde cualquier persona con menos fe habría llegado a una conclusión razonable. Dios se olvidó de mí. Pero hay algo que el texto bíblico repite en la historia de José que no es casualidad. Génesis capítulo 39, versículo 2 dice, «Mas Jehová estaba con José». Jehová estaba con José. No estaba observando desde lejos, estaba con él, en el proceso, en la oscuridad, en los días que no tenían explicación visible. Y hay algo más. Génesis capítulo 39, versículo 23 dice, «No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía Jehová lo prosperaba». Lo que él hacía Jehová lo prosperaba, incluso en la cárcel, incluso en el lugar que nadie elegiría, incluso en el capítulo de la historia de José, que desde afuera solo podía verse como derrota. Dios estaba prosperando lo que José hacía, porque Dios no espera que las circunstancias sean perfectas para trabajar. Trabaja en las imperfectas, trabaja en la cárcel, trabaja en el pozo, trabaja en los años que tú no elegiste y que no entiendes todavía. Yo te estaba esperando, y ahora escucha lo que pasó después. Después de los años en la cárcel, Faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, y entonces alguien recordó a José, el copero del rey que había estado en la cárcel con él, y José fue llamado, y José interpretó los sueños, y Faraón dijo algo que resume todo lo que Dios había estado haciendo en silencio durante todos esos años. Génesis capítulo 41, versículo 39 dice, «Entonces Faraón dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. No hay entendido ni sabio como tú». El hombre que había estado en el pozo, el esclavo, el prisionero, el que fue traicionado por su propia familia. Ese hombre era el más sabio de Egipto. ¿Dónde había aprendido esa sabiduría? En el pozo, en la casa de Potifar, en la cárcel, en cada lugar donde Dios estaba con él, aunque nada lo indicara desde afuera. En cada año que parecía perdido y que en realidad estaba siendo invertido en su formación. Y hay algo que me parece extraordinariamente poderoso en los años de José en la cárcel. No se quedó paralizado esperando, siguió siendo fiel en lo que tenía, siguió administrando lo que se le confiaba. El copero y el panadero del rey llegaron a la misma cárcel que José, y José les preguntó cómo estaban. Génesis capítulo 40 versículo 7 dice, «Y él preguntó a los oficiales de Faraón que estaban presos con él en la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?» En la cárcel, con su propia situación sin resolver, con años de injusticia acumulada, José preguntó cómo estaban los demás. Eso es una señal de algo que se formó en el proceso. Una fe que no se vuelve hacia adentro solamente. Una fe que mira al que está al lado y pregunta cómo está. Una fe que sirve mientras espera. Y fue exactamente esa actitud la que puso a José frente al copero. La misma persona que después recordó que José podía interpretar sueños. La misma persona que fue el puente entre José y Faraón. Dios no usa a las personas más capacitadas para sus propósitos. Usa a las personas más disponibles. Las que sirven en la oscuridad sin saber que alguien las está mirando. Las que son fieles en lo pequeño sin saber que lo pequeño es la prueba para lo grande. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice, «El que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. El que es fiel en lo poco, José fue fiel en la cárcel, y la fidelidad en la cárcel fue lo que abrió la puerta al palacio. ¿Dónde estás siendo llamado a ser fiel hoy mientras esperas? ¿Qué está en tus manos ahora mismo que puedes hacer con excelencia aunque nadie lo vea? Porque Dios ve, y la fidelidad en lo invisible prepara el camino para la manifestación en lo visible. Yo te estaba esperando. Génesis capítulo 41, versículo 40 dice: Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. De prisionero a gobernador de Egipto, en un día, después de años de proceso, todo cayó en su lugar. No cuando José lo calculó, no cuando los hermanos lo merecieron, no cuando las circunstancias lo hicieron posible, en el momento exacto que Dios había determinado desde antes del pozo, porque Dios no improvisa los finales de las historias que Él escribe, los diseña, los cuida, los lleva a cumplimiento, aunque el camino no parezca ir en esa dirección. Yo te estaba esperando, y lo que más me detiene en la historia de José no es la llegada al palacio, es lo que él mismo dijo cuando sus hermanos finalmente estuvieron delante de él, los mismos que lo echaron al pozo, los mismos que se sentaron a comer pan mientras él gritaba desde abajo. José no les guardó rencor, no los hizo pagar el precio que humanamente les correspondía. Génesis capítulo 50, versículo 20 dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo encaminó a bien, lo que fue diseñado para destruir a José, Dios lo convirtió en el camino que lo llevó exactamente donde necesitaba estar. Lo que fue enviado para apagarlo, Dios lo usó para encenderlo. Lo que fue pensado como el fin de su historia, Dios lo reescribió como el inicio de su propósito más grande. ¿Estás en tu propio pozo ahora mismo? ¿Hay algo en tu vida que fue pensado para hacerte daño? ¿Hay una traición, una pérdida, un proceso que no elegiste y que no entiendes? Escucha esto. Dios puede decir sobre eso exactamente lo mismo que José dijo sobre el suyo. Yo lo encaminaré a bien. Yo te estaba esperando, y todo caerá en su lugar. Escribe en los comentarios esta declaración ahora mismo. Lo que fue pensado para dañarme, Dios lo usará para llevarme donde debo estar. Escríbelo, y comparte este video con alguien que está en su propio pozo hoy. Alguien que necesita saber que el pozo no es el final, es parte del camino. Pero quiero ir más profundo todavía, porque hay algo en esta historia que todavía no terminé de contarte. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto buscando comida en el tiempo de la hambruna, José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Estaban frente al gobernador más poderoso de Egipto, y no sabían que era el hermano al que habían echado al pozo. José los observó, los escuchó hablar, y la Biblia dice algo que rompe el corazón de la manera más hermosa posible. Génesis capítulo 43, versículo 30 dice: Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. José buscó dónde llorar, el hombre más poderoso de Egipto, el que tenía el control de los alimentos de toda la región, el que había sobrevivido el pozo y la cárcel. Se escondió a llorar, no de dolor, de amor. Todavía amaba a los que lo habían traicionado. Todavía sentía algo en las entrañas cuando los veía. Y eso me dice algo sobre el corazón de Dios hacia ti. Que en el tiempo que llevas esperando, en los años de silencio, en los días donde no había señal visible de que Dios estaba cerca, Él no estaba indiferente. Estaba conmovido, estaba mirando, estaba esperando el momento correcto para revelarse. Para decirte: yo estaba aquí todo el tiempo. Yo te estaba esperando. Ahora quiero llevarte a otra escena, diferente en los personajes, diferente en el lugar, pero con la misma verdad latiendo en el centro. Hay un camino largo que sube hacia una casa, y hay un padre que no está dentro de la casa, está afuera, mirando el camino, como lleva mirando ese camino todos los días desde que su hijo se fue, porque algo se rompió en esa familia, algo que dolió de maneras que solo un padre puede entender. Su hijo menor le había pedido la herencia en vida, lo que equivalía a decirle: para mí ya eres como si estuvieras muerto. Dame lo que me corresponde y déjame ir. Y el padre lo dejó ir,
con todo el dolor que eso implica, con la herida abierta de ver a su propio hijo alejarse por ese camino. Y ese hijo fue, y dilapidó todo, y llegó a un punto donde estaba tan abajo que envidiaba lo que comían los cerdos. Lucas capítulo 15, versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. El hijo que había partido con su herencia, con su orgullo, con sus planes, ahora no tenía nada, ni siquiera la comida de los cerdos. Y en ese momento de hambre y humillación, algo pasó dentro de él. La Biblia lo llama volver en sí. Lucas capítulo 15, versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, ese momento donde la realidad se impone sobre el orgullo, donde ya no hay manera de fingir que todo está bien, donde la única opción que queda es volver, no con triunfo, no con explicaciones preparadas para convencer, con la verdad simple de alguien que lo perdió todo y que solo quiere regresar. Lucas capítulo 15, versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré, primero la decisión, luego el movimiento. Así funciona muchas veces con Dios. Primero la decisión de volver, luego Él hace el resto. Y el hijo se levantó, y empezó a caminar el camino de regreso, con las palabras preparadas en la boca. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Venía con el discurso del que sabe que no merece nada, con la cabeza baja, con el paso lento del que no sabe qué va a encontrar al final del camino. Pero lo que encontró no era lo que esperaba. Lucas capítulo 15, versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando aún estaba lejos, el padre lo vio cuando aún estaba lejos, lo que significa que el padre estaba mirando el camino, no ese día solamente, todos los días. Esperando ese padre llevaba tiempo parado en ese lugar, mirando el horizonte, preguntándose si hoy sería el día. Fue movido a misericordia, corrió, no esperó a que el hijo llegara hasta la puerta. Corrió hacia él, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Antes de escuchar el discurso, antes de las explicaciones, antes de que el hijo pudiera terminar de decir lo que había preparado, el padre ya lo estaba abrazando. Lucas capítulo 15 versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Intentó decir el discurso, y el padre interrumpió. Lucas capítulo 15 versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. El mejor vestido, un anillo, calzado, no el cuarto de un sirviente. La restauración completa, la identidad de vuelta, el lugar de hijo restablecido sin condición. ¿Y sabes por qué este padre pudo recibir así a su hijo? Porque estuvo esperando, no con resentimiento, no con una lista de lo que el hijo tendría que pagar antes de entrar, con misericordia lista, con el abrazo preparado, con la fiesta planificada para el momento en que el hijo volviera. Ese padre no fue tomado por sorpresa cuando el hijo apareció en el camino. Llevaba esperando ese momento. Yo te estaba esperando. Esa es la imagen más poderosa que Jesús nos dio sobre cómo Dios nos espera. Y hay un detalle en esa parábola que me detiene siempre. Cuando el padre vio a su hijo venir de lejos, la Biblia dice que fue movido a misericordia. Eso no fue una reacción nueva. Esa misericordia ya estaba ahí. Ya estaba lista. Ya había sido preparada durante todos los días de espera. El padre no tuvo que generar misericordia en el momento. Solo liberó lo que ya tenía guardado para ese instante. Y eso dice algo sobre Dios que necesitas escuchar hoy. La misericordia que Dios tiene preparada para ti no es improvisada, no es una reacción de emergencia, es algo que lleva tiempo siendo guardado, esperando el momento en que puedas recibirlo. Y hay algo más. Después del abrazo, el padre dijo algo que lo cambia todo. Lucas capítulo 15, versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado.
Se había perdido, y es hallado. No, mi hijo que me falló. No, mi hijo que desperdició todo lo que le di. Mi hijo que estaba perdido, y que encontré. El énfasis no estaba en lo que el hijo había hecho. Estaba en que el hijo había vuelto, y esa diferencia lo cambia todo. Porque muchas personas se quedan en el camino de regreso rumiando lo que hicieron mal, dándole vueltas a la lista de errores, convenciéndose de que lo que cometieron es demasiado para ser perdonado. Pero el Padre no estaba pensando en la lista, estaba pensando en el abrazo, y Dios tampoco está pensando en tu lista, está pensando en el abrazo. Yo te estaba esperando, no con reproches, no con la lista de todo lo que fallaste, con los brazos abiertos desde que estás todavía lejos, corriendo hacia ti, sin esperar a que llegues con todas las respuestas, sin esperar a que estés en el estado perfecto, corriendo y echándose sobre tu cuello. Antes de que puedas terminar el discurso, yo te estaba esperando. Escribe en los comentarios esta declaración ahora mismo. Padre, vengo a ti tal como soy. Escríbelo y comparte este video con alguien que cree que tiene que arreglarse primero antes de poder volver a Dios. Alguien que piensa que lo que ha vivido lo alejó demasiado para poder regresar. Que sepa que el Padre está mirando el camino, que lleva esperando, que va a correr. Ahora quiero hablarte de algo que pasa en el proceso de espera que muy pocas personas entienden. Porque hay momentos en los que Dios no habla con claridad. Hay temporadas donde el silencio se extiende más de lo que el corazón quisiera. Y en ese silencio el enemigo trabaja. El enemigo no tiene poder para cancelar los planes de Dios, pero sí puede intentar convencerte de que los planes ya no existen. Puede usar el silencio de Dios para susurrarte que ese silencio es indiferencia. Puede usar la demora para decirte que la promesa caducó. Puede usar el proceso para hacerte creer que estás solo en Él. Y si crees esas mentiras, empiezas a hacer lo que el hijo pródigo hizo durante un tiempo. Intentar construir con tus propias manos lo que solo sus manos pueden edificar. Y eso agota de una manera diferente al cansancio físico. Agota el alma, agota la fe, agota la esperanza, hasta que llegas a un punto donde ya no tienes más. Y ese punto, aunque duele, puede ser el más importante de todo el proceso. Porque es el punto donde vuelves en ti, donde dejas de correr, donde levantas la mirada, y donde finalmente escuchas lo que Dios ha estado queriendo decirte desde el principio. Yo te estaba esperando. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice: Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto se levantará para tener misericordia de vosotros, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Jehová esperará para tener piedad. Dios también espera, no de manera pasiva, con intención, con misericordia lista, con el momento correcto en mente, esperando el momento donde la piedad que tiene preparada puede ser recibida completamente. Y ese momento puede ser hoy, no porque lo merezcas más que ayer, sino porque Él ha estado esperando este momento desde antes. Yo te estaba esperando. Y quiero que entiendas algo más sobre ese silencio de Dios que tanto duele. El silencio de Dios no es indiferencia. Es el silencio del Padre que sigue mirando el camino mientras espera que su hijo regrese. Es el silencio del agricultor que sembró y que sabe que la semilla está germinando, aunque no pueda verlo todavía. Es el silencio del artesano que trabaja en lo profundo de la pieza, antes de que tenga forma visible desde afuera. Marcos capítulo 4 versículo 27 dice: Y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. El agricultor no entiende exactamente cómo sucede el crecimiento, pero confía en que sucede. Confía en que la semilla que sembró está haciendo lo que las semillas hacen, aunque no lo vea, aunque no lo pueda explicar. Esa es la postura que Dios te invita a tener hoy. Confiar en que lo que sembró en tu vida está creciendo, aunque no lo veas todavía, aunque el proceso sea invisible por ahora, aunque el tiempo parezca más largo de lo que calculaste. La semilla que Dios sembró está haciendo lo que las semillas hacen, creciendo en silencio, preparándose para el momento en que salga a la superficie. Y cuando salga, va a ser más de lo que imaginaste cuando la viste entrar en la tierra. Porque eso es lo que pasa con lo que Dios siembra. No vuelve al mismo tamaño, vuelve multiplicado.
Hay algo más que quiero que entiendas sobre el proceso de José. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto y José los reconoció, no se rebeló de inmediato. Esperó, los probó, los observó, no por venganza, para ver si habían cambiado, para ver si el proceso que habían vivido en los años de ausencia de José había hecho algo en ellos. Y cuando finalmente se rebeló, lo hizo de una manera que nadie en la sala esperaba. Génesis capítulo 45, versículo 1 dice: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Haced salir a todos, y se quedó solo con sus hermanos. En esa sala vacía, sin testigos, solo la familia. Génesis capítulo 45, versículo 2 dice: Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. A gritos, tan fuerte que se escuchó afuera, no llanto de dolor, llanto de alivio, de llegada, del momento que había estado esperando, porque José también estaba esperando ese momento. No solo los hermanos esperaban algo de él llevaba esperando ese reencuentro, esa restauración, esa posibilidad de decirle a su familia: todo lo que pasó tenía un propósito mayor. Yo te estaba esperando. Esa es la imagen de Dios en tu historia, que mientras tú procesabas el camino, Él también esperaba. Esperaba el momento en que podrías verlo con claridad. Esperaba el momento en que tu corazón estuviera listo para recibir lo que preparó. Esperaba el momento en que todo pudiera ser entendido desde la perspectiva correcta. Y ese momento puede ser este. Quiero hablarte ahora de algo muy práctico, porque hay personas que escuchan todo esto y dicen: entiendo, pero ¿cómo vivo en esa confianza cuando el proceso todavía duele? Y es una pregunta honesta que merece una respuesta honesta. La confianza en Dios no es una emoción que llega y se queda sola, es una decisión que se toma cada día. A veces varias veces en el mismo día, y hay cosas concretas que la sostienen. La primera es la memoria activa. El enemigo tiene muy buena memoria para los fracasos y muy mala memoria para las victorias. Pero tú puedes entrenar tu memoria para funcionar al revés. Recordar deliberadamente las veces que Dios se movió en tu vida, las veces que la situación imposible encontró salida, las veces que la puerta se abrió cuando todas las otras se habían cerrado. Esa memoria activa es lo que mantuvo a David confiado cuando enfrentó a Goliat. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 36 dice: Fuera el oso, fuera el león también, así será ese filisteo incircunciso, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Recordó el oso, recordó el león, y desde ese recuerdo encontró la fe para el gigante. Tu historia de fe tiene victorias que el miedo quiere hacerte olvidar. Recuérdalas, escríbelas si es necesario. Ponlas donde las veas cada día. Porque la fe que recuerda lo que Dios ya hizo puede creer lo que Dios todavía hará. La segunda es la palabra de Dios como ancla. Cuando el proceso es largo y el silencio pesa, la mente empieza a generar sus propias interpretaciones. Y casi siempre esas interpretaciones son más oscuras que la realidad. El antídoto no es ignorar los pensamientos, es anclarlos en algo más sólido que ellos mismos. Isaías capítulo 46, versículo 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios declara el fin desde el principio. Eso significa que el resultado de tu historia ya fue declarado antes de que comenzara el proceso. Antes del pozo de José estaba el palacio. Antes del camino de regreso del hijo pródigo estaba el abrazo del Padre. Y antes de cualquier cosa que estés atravesando hoy, Dios ya declaró el final. Y ese final es bueno. Agárrate a eso cuando el proceso quiera convencerte de lo contrario. La tercera es la adoración antes de ver el resultado. Esto es lo que más descoloca al enemigo, porque el enemigo entiende que alabes a Dios cuando las cosas van bien. Lo que no puede procesar es que lo adores cuando todavía duele, cuando todavía no hay señales, cuando todavía el proceso no terminó. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos. Cuando comenzaron a cantar, no cuando terminaron el proceso,
no cuando vieron el resultado, cuando comenzaron. La adoración activa en medio del proceso es una de las posturas de fe más poderosas que existen, porque dice Dios, yo creo que ya ganaste antes de que yo pueda verlo. Yo te estaba esperando. Y la cuarta es dejar de cargar lo que solo Dios puede cargar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no la parte que ya resolviste, toda. El resultado que no puedes controlar. El corazón de esa persona que no puedes cambiar. El futuro que no puedes ver. El proceso que no puedes acelerar. Todo eso puedes soltarlo, no porque no te importe, sino porque hay alguien que puede cargarlo mejor que tú y que tiene cuidado de ti mientras lo hace. Y hay una quinta cosa que sostiene la confianza en el proceso, es aprender a leer los pequeños movimientos. Cuando llevamos mucho tiempo esperando algo grande, a veces dejamos de notar lo pequeño, y lo pequeño es muchas veces la señal de que lo grande está en camino. José no pasó de la cárcel al palacio sin señales previas. La señal fue el copero, una conversación en una celda, un sueño interpretado, un momento que no parecía gran cosa, pero era la pieza que Dios estaba moviendo hacia el lugar correcto. Y 2 años después, esa pieza produjo el momento que cambió todo. Génesis capítulo 41, versículo 1 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. 2 años después, 2 años después de que José interpretara el sueño del copero. 2 años de espera adicional. Pero la pieza ya estaba en movimiento desde esa conversación en la cárcel. José no lo sabía, no podía verlo, pero estaba en movimiento. Y en tu vida pueden estar pasando cosas parecidas. Conversaciones que parecen casuales, puertas que parecen menores, personas que llegan y que no sabes todavía qué papel van a tener. Circunstancias que no parecen señales pero que Dios está usando como piezas. Mantén los ojos abiertos, porque Dios muchas veces avisa con lo pequeño antes de manifestar lo grande. Y el que aprende a ver lo pequeño no se sorprende cuando llega lo grande. Yo te estaba esperando. Hay algo que quiero contarte. Alguien que escucha este canal compartió algo con nosotros que no puedo dejar de incluir. Una persona sin nombre que pidió que no la identificáramos, pero que quiso que su historia llegara a otros porque creía que podía sostener a alguien más. Esta persona llevaba años sintiéndose en un pozo, no el literal, ese lugar de la vida donde nada parece avanzar, donde el mismo ciclo se repite, las mismas preguntas, las mismas batallas, los mismos intentos que parecen no llegar a ningún lado. Había orado, había buscado, había hecho todo lo que sabía que debía hacer, y el silencio seguía siendo silencio. Un día, después de un tiempo especialmente difícil, llegó a un punto que describió como el fondo del pozo. No había más argumentos para la fe. No había más energía para seguir esperando, solo cansancio. Y en ese punto de cansancio, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Paró, dejó de intentar resolver, dejó de correr, y simplemente le dijo a Dios la verdad. No tengo más, no entiendo nada, no sé si esto tiene sentido, pero aquí estoy. Y algo que no puede explicar del todo pasó esa noche. No fue un milagro visible, no fue una voz audible, fue una certeza que llegó sin hacer ruido. La certeza de que no estaba solo en el proceso. La certeza de que el silencio que había interpretado como abandono era en realidad algo diferente. Era espera. Era Dios esperando el momento correcto. Esperando que el corazón estuviera listo. Esperando ese instante de honestidad total donde ya no había fachada, solo el alma real. Yo te estaba esperando. Semanas después, algo en su situación comenzó a moverse. No de la manera que había calculado, de una manera que no podría haber imaginado si hubiera seguido intentando controlar el proceso. Una puerta que se abrió desde un lugar inesperado. Una persona que llegó en el momento exacto. Una cadena de eventos que solo podía tener una explicación. Dios había estado trabajando en silencio, acomodando lo que ella no podía ver mientras miraba el pozo desde adentro. Y cuando miró hacia atrás, entendió algo que me compartió con estas palabras exactas. Dios no estaba tardando, estaba esperando que yo dejara de intentar cargar lo que solo Él podía cargar. Yo te estaba esperando.
Antes de la oración, quiero dejarte algo que necesitas llevar contigo, porque hay una diferencia entre entender esto con la mente y recibirlo en el corazón. La diferencia está en una decisión, la decisión de soltar, no de rendirse. Soltar es diferente a rendirse. Rendirse dice, ya no creo que algo bueno puede pasar. Soltar dice, Dios, ya no voy a intentar cargar esto solo. Rendirse cierra la mano, soltar la abre, y con la mano abierta es como se recibe. El hijo pródigo soltó el orgullo y recibió el abrazo. José soltó el resentimiento y recibió la restauración. Y tú puedes soltar lo que llevas cargando y recibir lo que Dios tiene preparado. No porque lo merezcas más ahora que antes, sino porque la mano abierta puede recibir lo que la mano cerrada nunca podría. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 2 dicen, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo, y hay un tiempo que muchas personas no reconocen cuando llega. El tiempo de soltar para recibir, el tiempo de dejar de apretar lo que ya cumplió su propósito, el tiempo de abrir la mano para que lo nuevo pueda entrar. El hijo pródigo soltó el orgullo cuando dijo, me levantaré e iré a mi padre. No era un hombre sin orgullo, era el hombre que eligió soltar el orgullo, porque lo que podía recibir al soltarlo era más valioso que lo que perdía al seguir cargándolo. Y esa decisión fue el inicio de todo lo que vino después. El abrazo, el vestido, el anillo, la fiesta, la restauración que no merecía pero que el Padre ya tenía lista. Todo comenzó con una decisión. ¿Qué necesitas soltar tú hoy para poder levantarte? No lo que te quitaron, lo que tú mismo sigues apretando. El control del resultado que no puedes garantizar. La necesidad de entender cada paso antes de darlo. El derecho a que las cosas salgan como tú calculaste. La herida que llevas cargando como si soltarla fuera perder algo. Suelta, no porque no importe, sino porque con la mano cerrada no puedes recibir lo que Dios tiene para darte. Y lo que Dios tiene preparado para ti es mejor que lo que estás apretando. Siempre lo fue. Yo te estaba esperando. Todo tiene su tiempo. No el tuyo, el de Dios, y el tiempo de Dios no llega tarde. Llega exactamente cuando todo lo que necesita estar listo, está listo. Incluyendo tú, yo te estaba esperando, y todo caerá en su lugar. Pon tu mano en tu corazón, respira profundo, y recibe esta oración como tuya. Señor, vengo delante de ti hoy con el proceso que llevo, con las preguntas que no tienen respuesta todavía, con los años que han pasado sin que pueda ver todo lo que estás haciendo, con el cansancio de haber intentado cargar solo lo que solo tú puedes cargar. Y hoy vengo a decirte algo que no había dicho con esta honestidad antes. No tengo más de mi propio esfuerzo, no tengo más de mis propias estrategias, no tengo más de mis propias fuerzas para sostener lo que llevo. Y en ese no tengo más, te encuentro. Hoy vengo a recordar a José, en el pozo, en la cárcel, en los años que desde afuera parecían derrota. Y tú estabas con él en cada uno de esos lugares. Lo que fue pensado para destruirlo, lo encaminaste a bien. Señor, haz lo mismo con lo que yo he vivido. Lo que fue pensado para apagar algo en mí, úsalo para llevarme a donde debo estar. Lo que el enemigo diseñó como fin de mi historia, conviértelo en el inicio del capítulo que tú tienes escrito. Hoy vengo a recordar al padre que corría, que no esperó a que su hijo llegara a la puerta, que salió a recibirlo mientras todavía estaba lejos. Señor, si hay algo en mí que se alejó de ti durante este proceso, si el cansancio me llevó a buscar en otros lugares lo que solo tú puedes dar, hoy vuelvo. No con el discurso perfecto, no con todo resuelto, con la honestidad del que sabe que fuera de ti no hay lugar mejor. Y confío en que tú ya estabas mirando el camino, que yo te estaba esperando era lo que querías decirme desde el principio. Señor, suelto hoy lo que no me corresponde cargar, el resultado que no puedo controlar, el corazón de esa persona que no puedo cambiar, el proceso que no puedo acelerar, el futuro que no puedo ver desde donde estoy. Lo pongo en tus manos, no porque no me importe, sino porque tú tienes cuidado de ello mejor de lo que yo podría, que lo que parece silencio es preparación, que lo que parece demora es construcción, que lo que parece el final de algo puede ser el inicio de algo que todavía no puedo imaginar.
Como José no podía imaginar el palacio desde el pozo. Como el hijo pródigo no podía imaginar el abrazo desde el camino de regreso. Pero llegaron, ambos llegaron, y yo también llegaré, porque tú eres el mismo Dios que los sostuvo a ellos, el mismo que va delante, el mismo que va detrás, el mismo que pone su mano sobre mí ahora mismo. Gracias porque no te rendiste conmigo cuando yo casi me rendí. Gracias porque mientras yo miraba el pozo desde adentro, tú ya tenías el palacio en mente. Gracias porque el silencio que confundí con abandono era en realidad tu espera. Hoy recibo esa verdad en lo más profundo. Yo te estaba esperando. Esas palabras no las digo yo, las escucho de ti, y las recibo, con todo lo que soy, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración llegó a algo real dentro de ti hoy, antes de que cierres este video, necesito pedirte una sola cosa. Escribe en los comentarios: Señor, estoy listo para lo que tienes para mí. No como frase de costumbre, como declaración de alguien que decidió soltar, que decidió dejar de cargar solo, que decidió confiar en el tiempo de Dios, aunque no lo entienda todavía. Señor, estoy listo para lo que tienes para mí. Y si conoces a alguien que está en su propio pozo hoy, que siente que nada avanza, que cree que el silencio de Dios es abandono, comparte este video con esa persona ahora mismo. Porque tal vez este mensaje llegó a ti para que tú lo hagas llegar a quien lo necesita. Yo te estaba esperando. Esas palabras no tienen fecha de vencimiento. Son para hoy, para mañana, para cada día del proceso que todavía viene. Cada vez que el silencio pese demasiado, vuelve a este momento y recuerda que el Padre está mirando el camino. Que el José que llora cuando te ve está esperando ese reencuentro. Que el Dios que va delante ya conoce el terreno y que todo lo que parece suelto en tu vida está siendo acomodado por manos que no fallan. Todo caerá en su lugar. En el tiempo de Dios, a la manera de Dios, para el propósito que Dios diseñó desde antes del inicio de tu historia. Yo te estaba esperando, y cuando llegue el momento en que eso sea completamente visible para ti, cuando puedas mirar hacia atrás y ver con claridad lo que Dios estaba haciendo en el silencio, vas a entender algo que hoy solo puedes creer. Que cada año contó, que cada proceso fue necesario, que cada momento de espera fue parte de la preparación, que el Dios que fue fiel con José en el pozo fue fiel contigo también, que el Padre que corrió a recibir al Hijo fue el mismo que estuvo esperándote todo este tiempo, que el silencio que confundiste con abandono era en realidad la espera del que tiene todo listo y espera el momento correcto. Y en ese día, cuando todo sea visible, vas a hacer lo que hizo José cuando finalmente pudo ver el cuadro completo. Llorar, no de dolor, de llegada, de gratitud, de la certeza de que Dios nunca te soltó, aunque tú sintieras que sí, aunque los años dijeran que sí, aunque las circunstancias parecieran confirmar que sí. Nunca te soltó, y el resultado de todo eso va a ser algo que hoy no puedes imaginar del todo, pero que ya está siendo construido, en silencio, con cuidado, con la precisión del Dios que declaró el fin desde el principio. Yo te estaba esperando. Y si este mensaje llegó a ti en el momento exacto en que lo necesitabas, eso no es casualidad. Dios no reúne corazones por accidente. Cada persona que llegó a este video, llegó porque había algo que necesitaba escuchar. Y lo que escuchaste hoy no es solo información, es una semilla. Una semilla que Dios plantó en el lugar donde el cansancio, la duda y el proceso han estado viviendo. Una semilla que va a seguir creciendo, no porque este mensaje sea extraordinario, sino porque el Dios que habló hoy sigue hablando, y lo que comenzó aquí continúa en tu corazón, en tu manera de caminar mañana, en tu manera de mirar el proceso con ojos diferentes, en la certeza tranquila de que el silencio no es abandono, es preparación, y que el Padre siempre estaba mirando el camino. Que Dios te bendiga hoy y todos los días que vienen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.